sino porque cuando tú miras los datos, la oferta de grados está bajando en ingeniería y arquitectura, lo cual es asombroso. O sea, yo no lo entiendo. No entiendo por qué está pasando eso. En Estados Unidos está sucediendo justo lo contrario. Bueno, pero es la demanda. Ingeniería está yendo para arriba como un tiro y aquí está bajando, mientras que carreras de humanidades y de letras están subiendo. La oferta, ya no es la demanda, la oferta. Sí. El Estado está... Y la cuestión es que tampoco puedes cambiar eso, porque si tú mañana dices, bueno, vamos a cerrar 3 facultades de periodismo, ¿qué haces con los profesores? ¿Qué haces con todo el personal? No lo puedes despedir, no lo puedes... Evidentemente es un problema complejo, pero lo que tampoco puedes hacer es no hacer nada, ¿no? Y de hecho, como decía Juan Ramón, hay carreras que habría que cuestionarse hasta qué punto, obviamente, si tú vas a ser médico, pues tienes que estudiar y tiene sentido que tengas que hacer los que sean, ¿no? Yo no soy médico, obviamente no lo sé, pero 5 o 7 años, los que haga falta para realmente salir preparado. Pero hay carreras que realmente se podrían sustituir a lo mejor por 2 años de estudio, por un FP superior, por otro tipo de cosas. No puedes despedir a un funcionario en España. Ya, bueno, eso es otro Claro, no, sí. Es el problema de la educación pública subsidiada por el Estado y no solo subsidiada, sino provista a través de, además, un régimen laboral poco flexible en España, ¿no? Sí, y si queréis termino por el tema del ahorro, que me estoy yendo un poco por los laureles. Claro, tú te paras a pensar, si empiezo a trabajar con 18 años y gano un sueldo bajito, de 1.500 euros, bueno, no, brutos, pero 1.200 limpios, que sería un salario mínimo realmente, tampoco es tanto, ¿no? Cada año, ¿cuánto estoy ahorrando? Supongamos que me gasto 200, vivo con mis padres, cada año estoy ganando, ¿qué? 12.000, multiplica por 5 o 6 años, que es la universidad. Podría acabar perfectamente si empiezo a trabajar en vez de estar en un grado universitario que no me va a servir para nada, esto no quiere decir que la gente no estudie. Estudiad, por favor, pero estudiad cosas que sean rentables. La cuestión es que si yo estudio algo que no me va a servir para nada, estoy perdiendo un ahorro de 60.000 euros. Ya tengo la entrada para una casa bastante decente. Sí, es decir, lo que estás diciendo, Óscar, y eso entiendo que también pues, es algo que tratáis en el método Rico, Richard, es que a la hora de hacer una inversión, y estudiar es una inversión, hay que analizar el coste de oportunidad que tiene. Y en el caso de la universidad, el coste de oportunidad no solo es lo que te cuesta la matrícula, es lo que no estudias y, por tanto, la formación que no adquieres y también, como decías, lo que no estás ingresando si hubieses empezado a trabajar en el mercado y lo que no estás rentabilizando sobre lo que consigues ahorrar sobre lo que habrías ingresado. Evidentemente, pero esa cuenta, te aseguro que por lo que yo veo y con la gente que trato, no es capaz de hacerla el 99% de las personas, ni siquiera se lo plantean. Ni siquiera se lo plantea, ese es el problema. Ese es el problema, no se lo plantean y les falta también el conocimiento. Hemos hablado de coste de oportunidad, que a lo mejor mucha gente que nos está oyendo, porque yo creo que el perfil del canal se presta a ello, sabe de lo que estamos hablando. Pero cuando te vas al resto, que yo al final por las redes también me contacta gente de todos los perfiles, te aseguro que no tienen ni idea. Y luego también hay que tener una mentalidad muy trabajada, que de hecho, por ejemplo, esto es una cosa que nosotros también trabajamos mucho en la formación, que no, de hecho ni siquiera lo promocionamos, pero es una parte que es fundamental, porque yo veo que tú has dicho, Óscar, oye, si tú vives con tus padres y ganas 1.200, gastas 200, te ahorras 1.000, te aseguro que casi todo el mundo lo que hace es adapta su nivel de gasto a su nivel de ingreso. Y ese es otro de los grandes problemas, porque claro, tú resulta que estás viviendo con tus padres y tienes 5 años maravillosos para ahorrar esos 60.000 euros. ¿Quién los ahorra? Nadie. Prácticamente nadie. Habrá algunas conta de excepción, porque algunas las hay. Pero la mayoría de la gente no ahorra ese dinero, no, por supuesto, tampoco lo invierte, porque si no lo ahorra. Entonces, que todo ese problema viene de ahí. Y yo lo veo mucho porque a veces tengo alumnos que son cirujanos plásticos, pilotos, que ganan muchísima pasta y casi no ahorran. Y dices, joder, ¿cómo puede ser que este tío que gana 10.000, 12.000, 15.000 no ahorre? Y esta persona que a lo mejor con 2.000, después de la formación y después de tal, sí que ahorra. Dice, obviamente hay un problema adicional, ¿no? Que al final hay un problema de mentalidad. Y es que es rarísimo, porque la gente no se da cuenta, sobre todo al principio, cuando somos más jóvenes, es como muy viva la vida. Yo creo que es también una cultura muy española. Yo estuve viviendo en Alemania 3 años y era un poco diferente, pero es que cuando llegas a los 35 y entonces te empiezas a plantear, ostras, quiero comprar una casa, mucha gente no se da cuenta de que necesita un 30%. Y eso se da cuenta a los 35. Pues es un desastre. Es que lo que está comentando Richard también es pertinente, ¿no? Es decir, Óscar mencionaba, vamos a ver, a lo mejor tirarte 5 años o 4 años y, bueno, si haces posgrados más, estudiando algo que no le vas a sacar un retorno económico muy relevante en el mercado, pues no tiene sentido frente a la alternativa de haber empezado a trabajar antes, haber
conseguido ya un sueldo e ir ganando también experiencia laboral para ir ascendiendo en el futuro y haber ahorrado y haber reinvertido ese ahorro. Pero es verdad que muchas veces la alternativa a haber estudiado algo que a lo mejor no es demasiado útil, pero mínimamente útil, no es haber ahorrado ese dinero, como decía Richard, sino haber disfrutado de 5 años fundiéndose todo el sueldo que ganaban, aprovechando que vives con los padres, no tienes muchos sueldos. Entonces, muchos de esos chavales que escogen no estudiar en la universidad y escogen empezar a cobrar, no lo hacen para empezar a construir un patrimonio, sino para vivir esos años a tutiplén, no tengo gastos y me lo fundo todo. Y eso a los 23, 24, 25 años te puedes encontrar con que estás descapitalizado en términos humanos de formación y que además tampoco has acumulado capital financiero propio. Y eso es un problema de formación de base, ¿no? Formación de base que tampoco se imparte en las escuelas para al llegar a los 18 años poder tomar esa decisión responsable. Eso es. Porque ya te digo, y es que se ve, ¿eh? Y lo sigo viendo con gente de todas las edades. Y es como tú dices, yo creo que eso viene de la educación, porque no se imparte ni en la escuela, en casa muchas veces. Tampoco se imparte, porque si no se ha impartido nunca en las escuelas, los padres, ¿cómo van a educar algo en lo que tampoco saben? Pues es imposible. Entonces hay que romper ese círculo. Pero ya te digo, y el nivel, y para mí la pregunta que decías antes, oye, ¿cómo de importante es esto? Pues yo lo veo súper importante, sobre todo a nivel de tranquilidad, que es lo que hablamos muchas veces, que si tú tienes tu vivienda propia, aunque tengas incluso una hipoteca más o menos razonable, bien hecha, pero tienes tu vivienda propia y luego tienes un colchoncito, un tema de emergencias, un tal, te aseguro que vives muchísimo más tranquilo y no que la mayoría de los españoles, por desgracia, lo decían las estadísticas de INE, no pueden hacer frente a un imprevisto de más de 1.000 euros. O sea, es que eso es muy jodido. Lo que está describiendo ahora Richard enlaza con lo que os quería preguntar ahora a continuación, ¿no? De alguna manera, esa visión de un hogar que tiene la casa pagada o al menos con una hipoteca pagada avanzada o con una hipoteca cerrada en condiciones muy razonables que le permita pagar con holgura, más un colchón de ahorro, no digamos ya si además tienes incluso una segunda vivienda o un local, un garaje, algo que te proporcione algunos ingresos pasivos, esa visión de clase media a la que muchos aspirarían es la situación en la que se encuentran muchos de los que llamaríamos los boomers, ¿no? La generación de los boomers que sí han conseguido algo parecido a esto. Sin embargo, el problema no está ya tanto en los boomers o en la generación anterior, que si vemos las estadísticas patrimoniales, pues están relativamente bien en cuanto a patrimonio, sino sobre todo en las nuevas generaciones que no están accediendo a la propiedad de la vivienda, y no es que no accedan a la propiedad de la vivienda porque digan, oye, yo, mira, quiero alquilar y ahorro e invierto en bolsa y tengo un patrimonio bursátil. No, ni tienes propiedad inmobiliaria ni tienes propiedad financiera. Lo que tienes como mucho es formación subsidiada por el Estado y en muchos casos devaluada, porque como decía Óscar, se escogen títulos que luego no aportan verdadero valor a la hora de generar riqueza.